Bueno, vamos a un tema que estoy seguro que a hombres, mujeres, ojo, no solamente a los que tienen ya una edad donde empiezan a pensar calidad por cantidad, ya el trabajo se deja a un lado por temas de pensiones, porque ya entra, digamos, en una actividad completamente uno distinta, sino acuérdense, Mónica, que uno tiene un proceso de vida. Claro. Y por más de que la gente joven diga, ah, no, a mí todavía no me toca, algún día le va a tocar, y es mejor estar muy prevenido y sobre todo conocer qué va a pasar el día de mañana cuando ya llega tu pensión, cuando ya llega tú que empieces a pechichar a los nietos, a estar en otra actitud de vida. César Escobar, que es nuestro gran coach que nos acompaña regularmente en el programa, primero que todo le voy a dar un aplauso grande. Por supuesto, Mónica, bienvenido. César, ¿qué hay? Y el aplauso es Nuevamente. dobleteado, ¿sabe por qué? ¿Por qué? Primero porque es nuestro invitado y segundo porque ¿Cumpleaños? ayer fue un gran éxito con su libro Aprenda a encontrar trabajo. Estuvo en la Feria Internacional del Libro de Bogotá, se presentó, firmó autógrafos, le dije, socio, traiga el libro, me dijo, no, no lo puedo traer. ¿Por qué? Se Porque agotó. es que se agotaron. Ay, César, muy bien. César, Muchas gracias. Enhorabuena, de felicitaciones. verdad nos alegramos mucho de sus éxitos. No, estuvo muy bien y muy alegre y gracias por la invitación otra vez. Este espacio me encanta, ya comienza uno a sentirlo como si fuera su propia casa y qué delicia. Gracias. Bienvenido siempre, por favor. Bueno, vamos a hablar entonces de qué puede pasar activa y laboralmente para una persona que ya entra en lo que regularmente se llama la época de la pensión. La época en que si está uno pensionado, bien porque le llega una platica. Si no, pues tiene alguna manera que sobrevivir en torno a la familia o independientemente. El tema de la pensión es un tema sencillo. Voy a comenzar a definir qué es la pensión, porque lamentablemente eso depende mucho de la autopercepción que tenga la persona sobre sí misma. La pensión es sencillamente una seguridad, una cierta seguridad económica que usted tiene, nada más. No lo hace más o menos apto para poder usted trabajar. ¿Eso qué quiere decir? Que muchas personas cuando llegan a la edad de la pensión o llegan a su pensión dicen, yo ya estoy de salida, yo ya me voy para afuera. Y eso no es cierto. ¿Qué es la pensión? Como la pensión simplemente es una seguridad económica, lo que ofrece es una grandísima oportunidad. ¿Por qué es una oportunidad? Porque usted por primera vez en la vida puede generar unos ingresos sin la necesidad de hacer un trabajo en contraparte. Eso es una grandísima oportunidad, porque usted puede comenzar a escoger qué quiere hacer, cuándo lo quiere hacer y dónde lo quiere hacer. ¿Qué tan común es en Colombia que una persona que ya es pensionada, que recibe sus ingresos seguros cada mes, siga trabajando, siga laborando y recibiendo más ingresos? Es muy común, es lo más común de todo. ¿Por qué? Porque muchas personas cuando llegan a la pensión lamentablemente no lo hacen por deseos, porque quieren, sino porque tienen la hija en la universidad y no les alcanza para pagar la universidad, o porque el estilo de vida que quieren o que quieren el que añoran, con un poco de trabajo más pueden lograrlo. Entonces, lo que vemos lamentablemente, y ahorita cuando entra en las 4 claves que debe tener una persona en términos de pensión, ustedes deben tener en cuenta esto. Pero lamentablemente lo que vemos es, como hablamos la última vez cuando hablamos con trabajo, la gente sigue trabajando más por la necesidad económica que por un propósito como tal. Claro. César, aprovechamos. 410-7325, 410-7325, es nuestra línea telefónica. Si usted quiere preguntarle, tiene alguna inquietud relacionada con este tema que estamos hablando, de qué hacer después de que llega la pensión o qué hacer después de que ya no tengo un trabajo, digamos, de manera estable en otros sitios, pues con mucho gusto César estará respondiendo sus inquietudes. Acuérdeme usted, César, la pensión en Colombia se da en los hombres después de los 60. En este momento se da a los 62 años para los hombres y a los 55 años para las mujeres. Y la gente, uno piensa que a los 62 no lo van digamos, a emplear o a buscar porque ya está viejo. Aquí después de que usted cumple el piso quinto, ya uy, ese man ya No, está es que pasado, después de este los man 30 como... ya es difícil para una persona conseguir trabajo. Pero es un tema más psicológico, como me da la impresión. Es No sé, totalmente César. psicológico. Yo siempre digo, si usted dice que va a conseguir trabajo o si usted dice que no va a conseguir trabajo, tiene la razón, porque uno siempre termina donde espera. Siempre la autopercepción es lo primero que condiciona el lugar donde llegamos. Vea el valor que tiene una persona con experiencia, una persona pensionada. Una persona pensionada tiene el mayor valor que puede tener una sociedad, que es la experiencia. Es un bien escaso que debe ser muy bien valorado. El problema con los pensionados es encontrar quién valora esa experiencia.
Ese es el El problema. know-how que no se puede adquirir sino con años y años y años de trabajo. Pero tristemente en Colombia no se reconoce eso, César. Usted ve en Estados Unidos, la gente mayor es respetada y es venerada por su sapiencia y por sus lecciones. Aquí en Colombia no es fácil, ¿no le parece? No es fácil, pero entonces ahí es donde se arman las grandes sociedades. Si en Estados Unidos eso sí lo valoran y vemos el estatus que tiene Estados Unidos frente al mundo, debe ser porque eso sirve. Entonces deben haber algunos impulsadores, algunos innovadores, algunos que se arriesgan a buscar la experiencia para sus nuevos proyectos. Si nosotros lo logramos encontrar, si nosotros podemos ver quién realmente valora la experiencia y dejar de volverlo la excepción y comenzarlo a volver la regla, precisamente porque las personas que están en la pensión comienzan a valorar todo lo que tienen, el tema puede comenzar a cambiar. ¿Cuál es el problema y por qué es otra de las razones que muchos pensionados siguen trabajando y siguen trabajando lo mismo? ¿O por qué muchos pensionados simplemente se van a tomar tinto en Unicentro? Sí. Por el miedo. ¿Solo por miedo? Por el miedo. ¿Por qué? ¿Miedo a Por qué? salir de la zona de confort, porque me da miedo a atreverme a hacer algo diferente que nunca he hecho en mi vida. Entonces, yo estoy cómodo aquí, yo no necesito salirme. Es lo que llamamos la dictadura de la sudadera. Sí. Es la dictadura de la sudadera. Usted llega, tiene la sudadera todo el día y no necesita cambiarse, está tranquilo, nadie lo molesta. Pero entra a uno de los problemas grandes. Pierde su identidad. Las personas pierden su identidad dentro de la sudadera. Se deprimen. Se deprimen porque pierden todo su propósito, su valor de ser. Ve a una persona que se pensiona y no entra a trabajar, no sigue trabajando, se envejece rapidísimo. Se acaba rápidamente. Allá quería ir, César. ¿Qué hace una persona? Ya hablamos de los que prefieren seguir trabajando después de pensionarse, de pronto por necesidad o por simplemente gusto y no quererse quedar de pronto en la casa con los brazos cruzados. Pero esas personas que ya quieren descansar, que quieren tener como más rato libre, levantarse un poquito más tarde, ¿qué deben hacer para tener una vida activa después de la pensión? ¿Qué actividades sugieres tú? Entonces, hablemos de las 4 claves que debe tener todo pensionado para jubilarse y para jubilarse bien. Entonces, la primera es lo que llamamos el propósito, el sentido, la vocación, el quehacer. La pensión simplemente es un momento de su vida donde usted tiene una seguridad económica. Eso no le quita su habilidad de trabajar. Encuentre cuál es el propósito. Precisamente en Estados Unidos se habla de lo que es el segundo acto. Póngase en cuenta, o sea, póngase a pensar como una obra de teatro donde usted tiene su primer acto, donde el primer acto, lamentablemente la mayoría de los colombianos no lo decidimos, simplemente lo hacemos y ya, llega el intermedio, nos entregan la pensión y podemos seguir en el segundo acto, la segunda parte de nuestra vida bajo nuestros propios términos. Es que vea, las personas de 30 años como si fueran de 20, los 40 son los nuevos 30, los 50 son los nuevos 35. Los 60 son los nuevos 50. Tenemos mucha vitalidad, tenemos mucha vida todavía. Mi papá tiene en este momento 62 años. Bebé. Y está en su prime. Está activo, está lúcido, está haciendo. Y él tiene su propósito. Él terminó su carrera, tuvo una carrera militar muy exitosa, pero hoy se dedica a lo que ama, lo que quiere y tiene un propósito clarísimo. Entonces, primera clave. Sí. No pierda su propósito, encuéntrele sentido a su vida. César, regularmente las personas, todos vamos a cumplir ese mismo ciclo y hablemos del presente. Hagamos de cuenta que hoy yo me pensiono. Viene un momento en donde la vida se me dificulta porque vengo de una actividad permanente, la pensión la empiezo a recibir, pero puedo irme a los extremos, en donde entro a la ley de la sudadera, en donde empiezo a deprimirme e incluso empiezo a generar un mal ambiente en mi familia. Porque no hay nada más complicado, sobre todo si usted está casado con su pareja, cuando el esposo o la esposa no está haciendo nada en la casa. El sirirí, sí, porque se entra en estrés y empieza a atormentar a la familia. ¿Cuáles son sus recomendaciones para esas personas que entran en esta nueva etapa y evitar este tipo de conflictos? Hernán, muchas gracias porque entonces entramos a hablar de la segunda y la tercera recomendación. La segunda recomendación es un manejo efectivo del tiempo. Y la tercera son los sistemas de apoyo que usted tiene. ¿Qué es un manejo efectivo de tiempo? Entonces, ¿qué pasa con el pensionado? El pensionado en ese momento llega a un flujo increíble de recursos que nunca antes había tenido. Y ese no es la plata, es el tiempo. El tiempo es el recurso más escaso que tiene el ser humano.
pero en ese momento tiene una cantidad increíble de recursos porque realmente no tiene nada que hacer con el tiempo. Uno ve los pensionados, el chiste de que el pensionado siempre escoge la fila más larga del banco. ¿Para terminar el crucigrama o qué? Sí, no, pues para tener algo que hacer. Y llega y se echa, Para o sea, que se le lo pase el día. peor que uno puede hacer es hacerse detrás de un pensionado en un banco porque comienza a hablar cómo está mi hijita y cómo va y cómo va la tía y todo. Claro. Entonces, ya porque usted Arma la tiene conversa. exceso de un recurso, no lo desperdicie. Usted tiene que ser muy estratégico con el tiempo, haga su cronograma y llénelo de actividades que realmente le nutran su vida, y esa es la cuarta, los hábitos que nos dan vida. Pero entremos a la tercera, que es donde más nos interesa en este momento, que son los sistemas de apoyo. Un pensionado debe tener claro sus sistemas de apoyo, es decir, todo lo que es su familia y las personas que lo rodean para que lo acompañen en este momento de su vida. Pero vemos un problema crítico. Yo he trabajado con militares que cambian de su vida activa en las fuerzas militares y cambian a la pensión, y lamentablemente vemos que el grado de divorcios es altísimo. Sí, ¿Por qué? ¿por qué? Es sencillo. Y pasa con las personas no militares, que era lo que decía Hernán. Entonces yo estoy acostumbrado a mi oficina a mandar, a tener empleados, a tener todo y estar todo el tiempo activo. Bajo control todo. Bajo control. Entonces llego yo a la casa y yo en la casa era el proveedor antes. Claro. Y yo llegaba y me atendían como un rey porque yo casi no estaba. Sí. Entonces cuando yo llegaba era el rey y lo que yo decía creía que se hacía. Uno sabe que el hombre siempre tiene la última palabra en la casa, que es sí, mi amor. Sí. Sí, Esa es la sí, última sí, sí. palabra. Ya voy. Ya voy, sí. Entonces está pensionado, llega a la casa y tiene toda esta vitalidad, toda esta energía, ¿y dónde la desemboca? En la casa. Y comienza a dar órdenes como si estuviera en la casa, y llega la señora y le dice, no papito, aquí mando yo. Sí, sí, sí. Entonces comienzan a chocar. Sí. Usted trata de mandar como si estuviera y ubíquese dónde está y cuál es su nuevo rol. Entonces terminan sintiéndose como si estorbaran. Es terrible, y por eso vemos que los pensionados terminan en cafés, jugando dominós, en espacios lejos de la casa porque sienten que en la casa estorban. Entonces, arme bien sus sistemas de apoyo, vea cómo puede interactuar con las personas que son sus compañeros, y por favor, no considere el divorcio, que ya para esa etapa lo que uno busca más es compañía. Claro, Total. ¿para qué la ¿Y soledad? cómo va usted a desechar la persona que más compañía le ha dado a usted en la vida? Lastimosamente llegan al momento de la pensión y se dan cuenta que desconocen a la persona con la que convivió todo el tiempo. Y en el caso que los dos sean pensionados ya. Hay que Señora y saber, señor. hay que manejar los tiempos, hay que manejar los roles, y si usted arma hábitos saludables de su vida, usted no va a chocar porque usted comienza dentro de su propósito de lo que hace a llenarse de vida, a llenarse de actividades, y no llega a molestar a la casa. Hay que ponerlo a hacer el oficio. Claro. Lo que trato de intuirle, y reitero una vez más, 410-7325, línea telefónica, para si usted quiere consultarle algo a César relacionado con la pensión, es que uno debe planificar el futuro cuando uno esté pensionado. Claro. Para evitar este tipo de inconvenientes, no esperar a que lo pensionen, esperar a llegar a ese momento, sino decir, hoy, bueno, ¿cómo va a ser mi vida cuando esté pensionado? Y en eso lo más importante es tener que la meta no es el ocio. El ocio puede ser divertido máximo un año, máximo. Para mí personalmente un mes es demasiado. Después de eso, ¿qué pasa? ¿Qué hay que hacer? ¿Qué hay que hacer? Eso es lo que uno necesita armar. Entonces, O sea, hablo de- ¿un año sabático para usted es complicado? Sí, yo iba a tener mi año sabático y ya lo cambié por el doctorado. Entonces sí, porque precisamente uno necesita conocerse muy bien, hacer una fuerte introspección y saber qué estilo es uno, y saber uno, por ejemplo, yo soy una persona de planes de un año, porque yo clínicamente tengo deficiencia de atención. ¿Verdad? ¿Hiperactivo? Claro, y eso es una de mis grandes ventajas. Porque entonces no me quedo quieto y siempre estoy innovando, siempre estoy haciendo cosas buenas y siempre estoy haciendo, como entrevistador, entonces yo hago un simulacro de entrevista y la persona medio comienza a desviarse y comienzo yo como... Entonces tiene que ser El grillo, muy el grillo, el grillo. al punto, entonces por eso soy muy bueno en lo que hago. Entonces una persona tiene que planear. Entonces yo hablo, por ejemplo, mi papá 10 años antes de jubilarse compró su finca. Y él comenzó a proyectar lo que iba a hacer en su finca. Y hoy en día tiene su finca, donde tiene sus cultivos, tiene sus vacas, tiene todo, y él ama su campo. Entonces, aléjese del ocio, aléjese de la sudadera, piense cuál es su propósito. La primera regla, encuentre cuál es su propósito. Usted es una persona llena de vida, llena de experiencia, llena de cosas. Y la mejor pregunta de todas, ¿cuál es su legado y cómo lo puede armar en este tiempo? ¿Cómo quiere que lo recuerden? Exacto.
Y usted en el momento de la pensión puede llegar a construir todo su legado y no simplemente llegar a ver qué me ofrece el sofá hoy. Claro, César, pero hay un tema importantísimo, tú lo has dicho y lo has recalcado. Cuando la gente que es empleada es líder, que ha mandado, que ha sido jefe, gerente, ha tenido a su mando personal, ¿cómo hace para quitarse ese chip cuando está pensionado? Porque ese tema de liderazgo es complicado y sobre todo alimenta mucho los egos, etcétera, etcétera. ¿Cómo hace para limpiarse? ¿Cómo hace para buscar otra forma? ¿Sabe qué es lo mejor? ¿Cuál? No lo limpie. ¿Sigue mandando? Siga mandando, pero no en la casa. No en la casa, sí, eso le iba a decir. Encuentre el espacio donde usted puede liderar, donde usted puede armar, donde usted puede crear. Es que es precisamente el mensaje. La autopercepción, el pensionado no es una persona que va de salida, o el pensionado es simplemente una persona que entra fortalecido porque tiene una seguridad y puede arriesgar más. Es que el pensionado es la persona que más puede arriesgar en la vida. Porque si le va mal, igual ahí está la pensión. César, en el caso de los hijos, cuando hay hijos adolescentes en la familia y tiene de pronto los papás ya pensionados porque nacieron ya cuando los papás estaban en una edad avanzada, ¿cómo hacer para que los hijos comprendan a esos papás pensionados que tienen ya tanto tiempo libre? Integrélos dentro de sus actividades. ¿Qué quiere decir? Entonces, si comenzamos bien el tema, el pensionado no va a tener mucho tiempo libre, pero entonces hablemos del caso de la persona que todavía no ha encontrado su propósito y todavía está mucho en la casa. Entonces, primero que todo, no trate de vivir a través de sus hijos. Porque como ya tiene mucho tiempo libre y puede estar pendiente de todo lo que el hijo haga, entonces están encima. ¿Y usted por qué no ha hecho? No. Y usted Lo haga. Sí, soporta. Déjelo vivir y más bien intégrese y comiencen a desarrollar hobbies. Comiencen a desarrollar actividades conjuntas. Cuando nosotros en mis talleres, en mis clases, yo sobre todo con personas que se están graduando de la universidad, que comienzan a experimentar que sus papás se están jubilando, lo que primero comenzamos a mirar es cuál es la actividad que usted va a hacer regularmente con sus padres. Entonces, no, yo con mi papá voy a salir a caminar todos los domingos por la mañana en la ciclovía, vamos a montar bicicleta, vamos a jugar golf, vamos a hacer esto. No, hay muchos que comienzan a hacer, sí, que comienzan a hacer crucigramas con los papás, entonces se comienzan a mandar crucigramas por teléfono, comienzan a hacer rompecabezas. Parqués. Oh. Mi abuela debe estar viendo esto. Monopolio, Rubik Cube. No, mi abuela es la más tramposa en parqués. ¿Ah, sí? Es terrible. No, Ay, qué sinvergüenza. Es una de las penas que tenemos en la familia. No. Pero es tramposa, ¿en serio? Es tramposa. Mi abuela no está viendo y comienza. Ay, ¿dónde viene la abuela? ¿Cómo se llama la abuela? Ligia. Ligia, un saludo para Ligia, aquí está su nieto hablando bien de usted. Tenemos llamadita. Tenemos una llamada de la ciudad de Bogotá. Sandra, bienvenida a Las Mañanas con Uno, ¿cómo está? Muy bien, buenos días. Un placer tenerla en nuestro programa. César está pendiente o presente mejor para su inquietud. Bueno, César, buenos días. Mi pregunta es, mi padre tiene 73 años, pero es una persona de la cual él ya no quiere hacer absolutamente nada, él se la pasa para abajo y para arriba, pero él no tiene una forma como de motivarlo, él no, nada. Han buscado, valga la redundancia, buscar qué lo motiva o qué le gusta. Uno normalmente con las personas que están en ese momento donde ya están, puedo intuir, Sandra, lamentablemente su papá puede estar en un nivel de depresión donde ya él sienta que puede ser que ya no sea útil o simplemente está cansado y no quiere hacer nada, y ahí comenzamos a recordar todas las presuposiciones de que la persona, las actividades que le alegran la vida son las que le dan energía. Entonces el comenzar a hablar con él de cuando era niño, cuando era joven, además porque es increíble las personas que de más de 70 años, los lúcidos que son con su juventud, de buscar realmente qué lo apasionaba y comenzar a inducirle poco a poco actividades que se vayan hacia estos espacios. Comenzar con la lúdica. Con toda persona que tiene problemas en arrancar, lo primero que tenemos que tener en cuenta es que cada uno tiene su tiempo, cada uno tiene su ritmo. Y segundo, necesitamos comenzar con pequeñas victorias. ¿Qué quiere decir eso? Pasito a pasito, o sea, el primer paso da siempre para un gran viaje. Un ladrillo construye una catedral. ¿Cuál es ese primer ladrillo donde lo podríamos motivar?
Es hablar con él, es tener, y nunca regañándolo, es que usted no hace, no, simplemente comenzar a tener una conversación. Papá, ¿usted qué hacía cuando era joven, papá? ¿Y usted qué le gustaba? ¿Usted a qué jugaba? Y comenzarlo a meter en eso, en esas cosas que lo comiencen a activarle y a encontrarle ese deseo, esa fogosidad de vida que todos tenemos. Él tiene su llama ahí adentro, ¿cómo podemos sacarla? César, ¿sabe qué recomendaría a usted? No sé si me apoya o no, es a los viejos, en el mejor sentido de la palabra, y con cariño lo digo, hay que escucharlos. Escucharlos, sí. Hay que buscar los espacios para dejarlo contar sus historias, para que muchas veces Y uno que no la está de repitan. acuerdo. Sí, uno dice, ay, oírlos. Otra vez. Ellos necesitan que uno los escuche y eso los hace revitalizar, ¿cierto? Cierto. Y una cosa, nosotros hablemos de los hábitos saludables. Esa es la cuarta recomendación. Y Sandra, por favor, esto revíselo con su padre. Las personas que están pensionadas necesitan tener hábitos saludables que les generen vida. El primero es el ejercicio, es mantener un ejercicio. Entonces nosotros miramos a las personas de salud, no, pero mi papá ¿cómo va a hacer eso? A la edad que tiene. No, hay ejercicios para todas las personas de todas las edades. El caminar es muy bueno. Yo me acuerdo a mi abuela cuando llegó a los 70, yo le regalé la caminadora porque ya no podía salir por las laderas donde ella vive y ella todos los días juiciosamente hace sus 30 minutos de caminar. La bicicleta estática también es muy Claro, bueno para mientras se ve ella. el Estar noticiero, activos, la Es novela decir, que es le gusta. estar activos, es estar Claro. activos, tener hobbies saludables y siempre cuidar muy bien su salud y estar muy pendientes. Rosita, bienvenida a Las Mañanas con Uno, línea telefónica abierta. ¿Cómo está, Rosa? Bien, sí, señor. Aquí está César pendiente de su pregunta. Buenos días, César. Muchas Buenos gracias. días. Hágame un favor, es que usted decía que la mujer se pensiona ahorita es a los 55 o a los 57. Yo escuchaba 57 57, sí. Sí, Estaba con el tiempo anterior. Es que esa fue la edad que 57. se jubiló mi mamá. 57, sí, señor. O sea, le subieron 2 años 62 más. y 57, sí. 57 Y años. hay una cosa que hay que tener en cuenta para los jóvenes hoy en día. Las personas que tenemos menos de 35 años, nosotros para ver la jubilación va a ser un tema complicado. ¿Por qué? Porque el sistema pensional no está, o sea, nosotros tenemos en este momento menos jóvenes productivos que personas activas. Es decir, el sistema pensional como está construido, económicamente es muy difícil de sostener a largo plazo. Sí. Entonces, si nosotros, las personas de menos de 35 años, queremos ver una pensión más, yo diría menos de 40, queremos tener una pensión, a nosotros nos toca armarla. Además, eso te iba a decir, porque hay mucha Ahorro gente joven voluntario. que no está por nómina. no es Ahorro empleado formal. voluntario, una de las cosas que en una próxima oportunidad podemos hablar es el tema del dinero. El dinero, el trabajo no es la fuente única del dinero. Las finanzas uno las tiene que separar del trabajo y comenzar a tener múltiples fuentes de ingreso. Entonces ahí es cuando la gente compra inmuebles, que estamos ahorita viendo pues la burbuja, compra inmuebles, compra taxis, se mete en acciones, tiene su emprendimiento al lado, monta su página web de algo, hace Herbalife, un montón de cosas que son fuentes, múltiples fuentes de ingresos, fuentes alternas de ingreso que nos pueden a nosotros generar lo suficiente para ir ahorrando, para ir teniendo un nido del cual vivir. No esperemos que el responsable de nuestra pensión, el responsable de nuestra escogencia y nuestro derecho cuando somos ya adultos, no es el gobierno, somos nosotros mismos. Muy bien, César, gracias de verdad por la compañía, siempre muy constructivos sus consejos. ¿Su Twitter es cuál? Mi Twitter es @48díascolombia. Mi página web es 48díascolombia.com.co y gracias por la invitación. Esta es una época donde precisamente llegan muchos padres hablando del tema de la pensión porque llegan a la oficina sobre todo con sus hijos y es uno de los temas que vamos a hablar en una próxima Maravilloso. oportunidad. Vamos a hablar de cómo ayudar a mi hijo a escoger una carrera. Vale. O Buenísimo cómo tema. poder yo, como estudiante de colegio, escoger la carrera en la que voy a entrar a la Eso va a ser el universidad. próximo lunes, ¿verdad? Eso va a ser en una próxima ocasión, yo creo que en 15 días. Esperamos Vale. que sea pronto. Muchas gracias, muy amable por estar con nosotros.